Hola sobrinas y sobrinos del tío Coffee. El día de hoy vamos a aprender a jugar a este Dodos Riding Dinos, un juego para 1 a 6 jugadores, aunque tiene ahí una pequeña adaptación para 8 que ya veremos más adelante, para gente de 14 años en adelante, aunque si a mí me lo preguntan, gente de 10 años ya lo puede jugar perfectamente, y de una duración aproximada de 20 minutos. Sin duda, si a ti te gusta Mario Kart, creciste con él así como yo, pues bueno, este juego va a ser para ti, lo vas a disfrutar muchísimo. Entonces, sin más, vamos a ver cómo se juega. Bien, pues ya tenemos aquí todos los componentes necesarios para preparar nuestra partida a Dodos Riding Dinos. Y antes de comenzar, quiero comentarte, hay diferentes formas de jugar a este juego. La primera, que es la que revisaremos a profundidad porque es el corazón del juego, es el modo carrera, es decir, una sola carrera. Existe también el modo copa, que se compone de 4 carreras. Existe igual el modo derby, que es una adaptación para 8 jugadores que no es tan recomendable, pero pues existe. Y también existe una variante en solitario. Entonces, ahorita a lo largo de este video vamos a ver profundamente cómo es el modo carrera, que es el corazón del juego y cómo funciona prácticamente. Y rumbo al final comentaremos las especificaciones de cada uno de los modos de juegos que existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para preparar una carrera? Lo primero es que cada jugador deberá tener un personaje, un corredor. ¿Cómo elegimos el personaje? Muy sencillo. Nos podemos apoyar de nuestras cartas que tiene el juego con los diferentes personajes, entregando una al azar a cada jugador, o bien tú mismo eligiendo a tu personaje, y dependiendo del personaje que elijas o que te toque, recibirás también su miniatura. ¿Ok? Ahora, el juego puede ser muy adaptable, es decir, tú lo puedes adaptar en su nivel de dificultad, en su duración incluso. Entonces vamos a tener que elegir varias cosas. ¿Quieres jugar con la miniatura? O bien, también si quieres, está la opción de jugar con los meeples de madera que trae el juego. En lo personal, nunca he jugado con los meeples de madera. Creo que las miniaturas se ven mucho mejor, son mucho más vistosas dentro del tablero del juego. Entonces siempre he jugado con las miniaturas, ¿vale? Y otra cosa que podemos elegir, igual en nuestra carta de personaje, es si jugamos por el lado básico, digamos, que no trae nada más que la ilustración y el nombre, o bien por un lado más avanzado, donde incluso tenemos una habilidad específica para nuestro corredor, la cual pues estará aplicando a lo largo de la partida. Esta habilidad es opcional usarla, no es de ninguna forma obligatoria, entonces dependiendo de qué nivel, digamos, de dificultad tienes en la partida, puedes o no utilizar este otro lado de las cartas, ¿vale? Lo siguiente que deberemos elegir será en qué pista vamos a correr. Y es que nosotros vamos a tener hasta 4 pistas para elegir. Nosotros ahorita vamos a jugar en la pista básica, digamos, que es esta isla Duodino, la cual no cambia en nada tampoco el sentido del juego. Pero aquí te estoy mostrando 3 fotos de las otras 3 pistas entre las cuales podremos elegir. Estas otras pistas ciertamente tendrán algunas casillas especiales que cambiarán o variarán el cómo funciona una carrera. Pero por el momento vamos a quedarnos nosotros con esta pista básica para entender el funcionamiento del juego. Ahora, elegiremos a un jugador inicial. El manual dice que el jugador inicial será el jugador más rápido. Entonces, si quieres, te puedes organizar una carrera en tu casa, en tu sala, no sé, donde quieras. O bien, pues lo puedes elegir al azar. Ese jugador inicial recibirá esta ficha de dodo, ya que será el primer jugador en realizar sus efectos, y eso lo veremos mejor en el apartado de cómo jugar. Pero la ficha de dodo que recibe el jugador inicial la deja simplemente enfrente de él. Lo siguiente será acomodarnos en la línea de salida. Y aquí hay que poner atención en algo. En cada tablero tendremos 2 pistas distintas. Una pista interior, que en este caso es esta con las flechas más bien grises, y una pista exterior, que en este caso es la pista de las flechas naranjas. ¿Qué pista vamos a usar? Bueno, para partidas de 4 o menos jugadores, se recomienda utilizar la pista exterior. Para partidas a 5 o 6 jugadores, se recomienda que utilices más bien la pista interior. Y ahora sí, ¿cómo nos vamos a acomodar dentro de esa pista que ya hemos elegido? Pues bueno, vamos a simular una partida de 6 jugadores, vamos a utilizar la pista interior y nos vamos a acomodar de la siguiente manera. Los últimos 2 jugadores, es decir, yo que soy jugador inicial, el jugador que está a mi derecha y el siguiente jugador a la derecha, se colocarán en el hexágono que está justo atrás de la línea negra. Entonces, esos últimos 2 jugadores irían aquí.
Los siguientes 2 jugadores a la derecha, es decir, los que estarían como en medio, van en el siguiente hexágono. Y quienes vamos a ser los primeros 2 jugadores en jugar, es decir, yo y quien está a mi izquierda, vamos a ir en el último hexágono. Por lo tanto, nuestra miniatura la colocaríamos en el último hexágono. Posteriormente, a cada jugador deberemos de entregarle una mano de cartas, la cual representará su energía durante la carrera. Estas cartas que le vamos a entregar al jugador se denominan cartas de movimiento y las identificamos porque son estas cartas con el dorso rojo. ¿Ok? Y aquí vamos a iniciar a notar algo, que hay 3 tipos de cartas de movimiento. Una, que son las cartas rojas, que son las cartas agresivas. Otra, que son las cartas verdes, que se denominan también cartas de reacción. Y otra, que son las cartas azules, que son las cartas, digamos, de movimiento normales. ¿Qué nos encontramos en las cartas de movimiento? Bueno, hasta arriba el nombre de la carta. En las cartas azules y rojas encontraremos una huella con un número, lo cual es el valor de movimiento de esa carta. Y a su lado derecho tenemos una habilidad de esa carta que se podrá aplicar de igual manera cuando la juguemos. Entonces hay que tener presente eso. Tenemos 3 tipos de cartas distintos: normales, agresivas y de reacción. Entonces entregaríamos la mano de 6 cartas a cada jugador, la cual pues nadie más la vería, solo ese jugador, y la dejaría por un momento frente a sí. ¿Qué más debemos acercar al tablero? Bueno, deberíamos acercar también estos dados que, aunque son de color distinto, son exactamente iguales, es decir, funcionan para lo mismo. No es que sea uno para un jugador azul y otro para un jugador rojo, para nada, funcionan exactamente iguales. De igual manera dejaremos a un lado del tablero estos proyectiles, que son los diferentes objetos que nosotros vamos a poder lanzar al tablero, así como tipo Mario Kart los caparazones. Bueno, aquí tenemos estos diferentes objetos que nosotros podremos lanzar a nuestros rivales, entonces hay que dejarlos aquí cerquita. Y en el caso de jugar el modo copa, habrá que dejar los meeples de madera de cada jugador y todos en general ahí a un lado del tablero. Pero si no, los podemos regresar a la caja. Y por último, nuevamente, si estamos en el modo copa, habría que colocar estas cartas de poderes, digamos, especiales, que también iríamos ganando. Si no, estas mismas cartas de poderes las podríamos desechar por el momento, dejarlas en la caja, porque no serán necesarias para el modo carrera. Y una vez hecho todo esto, estamos ahora sí listos para comenzar esta partida 2 de Riding Dynasty. Así que vamos a ver cómo se juega. Bien, pues el juego se lleva a cabo a lo largo de una cantidad indeterminada de rondas, a lo largo de la cual los jugadores irán avanzando hasta que uno de ellos logre cruzar la línea de meta, siendo así pues el ganador de la carrera. Sin embargo, cada una de estas rondas se compone de 2 fases distintas. La primera de ellas, la fase de preparación, y después la fase de carrera. ¿Qué vamos a hacer en la fase de preparación? Esta fase se juega de manera simultánea, y en ella deberemos de elegir una de nuestras 6 cartas y jugarla boca abajo frente a nosotros. Pero ojo, solamente podremos elegir cartas azules o cartas rojas. Es decir, no podremos elegir cartas verdes, que son las cartas de reacción, para bajar en esta fase del juego. Después de que todos los jugadores elegimos nuestra carta y la dejamos boca abajo frente a nosotros, la vamos a revelar. De manera que así estaríamos, digamos, completando esta fase de preparación. Sin embargo, antes de avanzar a la fase de carrera, hay que fijarnos en un detallito. Y es que, como te podrás imaginar, las cartas rojas tienen efectos más agresivos, es decir, dicen algo más agresivo. ¿Esto en qué nos va a afectar? Pues bueno, que en el caso de partidas a 6 jugadores, si se juegan 3 o más cartas rojas, esos jugadores que jugaron cartas rojas se enfurecen y por lo tanto no pueden aplicar el efecto de sus cartas, ¿ok? Es decir, ese efecto tan agresivo que quieren aplicar, pues ni modo, ya se cebó. En el caso de partidas de 5 jugadores o menos, se requieren de 2 o más cartas rojas para que esos jugadores se enfurezcan y no puedan aplicar sus efectos. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha atención ahí. Ahora, una vez entonces que ya pasamos a la fase de carrera, iniciando por el jugador inicial, que es quien tiene este dodo, va a realizar una serie de acciones. Lo primero es avanzar el valor de velocidad de la carta que jugó. ¿Cuál quedamos que era el valor de velocidad? Es el número que está dentro de la huella de la carta que acabamos de jugar.
Ajá, si tú jugaste una carta roja y, digamos, te enfureciste porque se jugaron muchas cartas rojas, eso no importa, igual sigues avanzando lo que diga tu huellita. Lo único que se va a cancelar es tu efecto, ¿ok? Que quede esto muy claro. Como aquí mi carta dice 2, pues yo avanzaría 2 hexágonos, obviamente en el sentido de las flechas, avanzando así en la carrera. Y posteriormente aquí es donde sí se pueden jugar cartas verdes, incluso aunque no sea tu turno, porque estas cartas verdes van a tratar de evitar sobre todo que tú hagas diferentes acciones. Por ejemplo, si mi carta que acabo de jugar dice que lance 2 bananas, que ahorita veremos eso de los proyectiles, y alguien no quiere que lance bananas, podría jugar una carta verde de bloqueo o mega bloqueo para así impedir. Y aquí voy a detener tantito porque mira, justo aquí tengo las cartas de bloqueo y mega bloqueo y puede haber confusión en ellas. Hay juegos, existen juegos, por ejemplo el Exploding Kittens o el Unstable Unicorns, donde podemos bloquear acciones del oponente y si le jugamos otro bloqueo se bloquea esa acción, pero si jugamos un mega bloqueo, pues ya se bloquea esa acción y ya nadie me puede refutar. En este caso, una carta de bloqueo sí puede bloquear una carta de mega bloqueo y después podríamos usar otro bloqueo para así bloquear esa carta de bloqueo y irnos en una cadenita casi que infinita. Sin embargo, pues ¿qué sucede? La carta de bloqueo únicamente va a permitir pues bloquear esa acción del oponente, mientras que el mega bloqueo también hace que el oponente reciba daño. ¿Y a qué nos vamos a estar refiriendo con daño? Pues bueno, cada vez que una carta diga que haces daño o que recibes daño o tomes daño, significa descartarte de cartas, que recordemos que representan tu energía. Entonces, si por ejemplo alguien me hace 2 daños, yo debo descartar pues 2 cartas a mi elección a un descarte general. De manera que me voy a ir quedando sin cartas, ¿ok? Entonces, después de que si alguien jugó una carta de reacción o no, ahora sí podría aplicar el efecto de la carta que jugué. Ajá, que en este caso pues era lanzar bananas de un daño y vamos ahorita de inmediato después de esta pequeña explicación de la fase de carrera a ver qué sucede con eso de las bananas y dados, etc. Pero yo aplicaría entonces lo que dice mi carta. Y después de aplicar mi carta, los jugadores que por alguna razón se hayan quedado sin cartas en mano, pues se consideran cansados. Por lo tanto, al igual que si hubieras tenido puras cartas verdes, retrocedes 3 hexágonos y robas una nueva mano de 5 cartas, ¿ok? Ahora, vamos a ver más o menos qué acciones nos podrían salir en nuestras cartas. Una de ellas sería lanzar una cantidad determinada de dados y así avanzar ese valor. Te decía que los dados son exactamente lo mismo, o sea, solamente tienen colores distintos. Pero por ejemplo, si mi carta dice lanza un dado y avanza esa cantidad, pues bueno, yo lanzaría por ejemplo aquí el dado rojo. Y como salió el 6, pues yo avanzaría 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, los dados me indican casillas que yo voy a avanzar a lo largo de la carrera. ¿Ok? Eso procede con los dados. Y lo otro que podría yo tener en mis cartas es justamente lanzar estos objetos extraños que hay dentro del juego. El primero de ellos que voy a explicar es este, que es el meteorito. ¿Ok? Cuando yo tenga que lanzar un meteorito, por ejemplo, de 2 daños, por así decirlo, yo debo poner mi puño aproximadamente a 30 centímetros sobre la mesa y después simplemente dejar caer el meteorito. Así. Si le pego a algún jugador, por ejemplo, en este caso le pegué al amarillo, ese jugador va a recibir el daño que yo haya jugado en mi carta. Es decir, si decía lanza un meteorito de 2 daños y golpeé al jugador amarillo, pues bueno, el jugador amarillo recibe 2 daños, que ya dijimos que es descartarse de 2 cartas, ¿ok? Eso con el meteorito, así es como lanzamos el meteorito. Después, ¿cómo vamos a lanzar la pluma? La pluma es un poco curiosa porque debemos de poner nuestra palma, digamos así, derechita, y únicamente haciendo este movimiento deberemos de lanzar la pluma. Entonces lanzaría así la pluma. Si le pego a alguien, perfecto, nuevamente se aplicaría el daño que indicaría mi carta. Y la cosa con la pluma es que solo va a afectar al primer jugador que golpee. Es decir, si golpeo al blanco y después al azul, únicamente va a afectar al jugador blanco. Mientras que los demás proyectiles sí van a afectar a todos los que golpeen. Es decir, si golpean al amarillo y al verde, afectan a los 2 jugadores. Después tenemos el huevo. ¿El huevo qué voy a hacer? Pues bueno, si yo por ejemplo estoy en este hexágono, voy a hacer a un ladito mi dinosaurio de ese hexágono, al igual que a todos los demás dinosaurios que hubieran ahí. Coloco el huevo en el centro de ese hexágono y usando mi dedo índice o
Si quieres usar otro dedo, adelante, pero generalmente es el índice, pero sin apoyarme con el pulgar ni nada en el tablero, es decir, solo con el movimiento del dedo, voy a tirar el huevo. ¿Ok? De manera que, nuevamente, los jugadores que golpee serán los afectados y recibirán el daño que diga la carta que yo haya jugado. Así es como se lanza el huevo. Después tenemos la banana, que es posiblemente uno de los proyectiles más difíciles para lanzar dentro de este juego. Cuando yo tenga que lanzar bananas, lo que tengo que hacer es colocar mi codo en la mesa y con el puro movimiento de muñeca, es decir, nada de que mover todo el brazo y demás como si fuera una catapulta, no. Con el puro movimiento de la muñeca, yo trataré de golpear a algunos dinosaurios. Entonces, por ejemplo, golpearé ahí, pues golpeé al verde, creo, según yo, si no, ahí chequenme en el bar. Pero, nuevamente, a todos los jugadores que haya golpeado, pues serían los afectados. Y finalmente tenemos al tronco. El tronco también es muy difícil poder aplicar su efecto porque no es una forma sencilla en la cual lo tiramos. Debemos de tener el tronco en nuestro puño y deberemos de colocar nuestra mano encima de nuestro corredor y simplemente abrir la palma dejando caer el tronco, ¿ok? De manera que ruede libremente. No se puede que lo lanzo ni nada, no, solamente encima de mi corredor y lo dejo caer. Si golpeo a algunos jugadores, esos jugadores nuevamente pues se verán afectados de la manera en que diga mi carta. Entonces, en este juego, la verdad, la mera diversión es todo esto, el estar lanzando cosas y demás, tener esa capacidad motriz de diferentes maneras para estar calculando dónde va a caer el meteorito o cómo voy a lanzar la pluma o con el movimiento de mi muñeca con la banana. Entonces, esa es la parte muy divertida del juego porque, pues créeme, van a haber muchas risas cuando el huevo se quede prácticamente a un hexágono de distancia en vez de las 15 hexágonos que querían avanzar, ¿no? Esa es de verdad la diversión de este juego. Después de que yo apliqué la habilidad de mi carta, pues ya descarto mi carta y entonces verificaríamos si algún jugador se cansó para que retrocediera sus 3 hexágonos y tomara una nueva mano de 5 cartas. Iría entonces el siguiente jugador a la izquierda, que haría lo mismo, avanzaría la cantidad de espacios que llega a su huella, aplicaría sus efectos y después pasaría al siguiente jugador y el siguiente, así hasta que, digamos, regresemos a mí. En ese momento se termina la ronda y entonces pasamos a la etapa del final de la ronda. ¿Qué vamos a hacer en el final de la ronda? Muy sencillo. El jugador o jugadores que vayan hasta adelante en la carrera avanzará un espacio adicional. Y todos los demás jugadores robaremos una nueva carta del mazo, de manera que recuperamos un poco de energía. Entonces se mantiene un poco equilibrado, ¿no? El primer jugador avanza, pero nosotros recuperamos energía. Al acabar la ronda, yo pasaría entonces la ficha de jugador inicial al jugador que está a la izquierda, de manera que ese jugador será el nuevo jugador inicial en la siguiente ronda. Por lo tanto, él será quien avanzará primero y resolverá sus efectos, y yo por ende seré el último en esta nueva ronda. Así iremos jugando hasta que se desencadene el final de la partida. La partida terminará en el momento en el que uno o más jugadores al finalizar una ronda hayan quedado por delante de la línea de meta en la pista que estamos corriendo. Es decir, si por ejemplo mi corredor llega a la línea de meta en esta ronda, no se considera que haya pasado la línea de meta. Debe de estar en alguno de los hexágonos después de la línea de meta. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Pues bueno, si hay varios jugadores que cumplen esa condición de estar después de la línea de meta, ¿quién va a ganar? Pues el corredor líder en ese momento, que es quien esté más adelantado. En este caso, por ejemplo, sería yo. ¿Qué va a suceder en el caso de que haya nuevamente hay como un pequeño empate, ¿no? Por ejemplo, aquí el jugador amarillo y yo estamos empatados en la posición. Pues bueno, que ganará el jugador que conserve más cartas en su mano, es decir, quien tenga más energía. Y si tenemos las mismas cartas, ¿qué sucede? Pues bueno, que entonces compartiremos la victoria en esta carrera. Listo, esto es prácticamente Dodos Riding Dinos. Vamos a ver estos pequeños cambios en los otros modos de juegos que te comenté y en las pistas que hay para después pasar a los comentarios finales. Vamos a verlo. ¿Qué necesitamos hacer para jugar al modo Copa? Pues bueno, el modo Copa se lleva a cabo a lo largo de 4 carreras, una en cada una de los circuitos que hay en el juego. Es decir, una con este tablero, otra con el otro tablero y así hasta tener 4 carreras distintas, ¿ok? Ahora, la preparación adicional es la siguiente. Deberás de dejar al lado
todos los meeples de dinosaurios de madera que hay en el juego, los cuales vamos a llamarles fans, ¿ok? Esos van a ser los fanáticos. Y también deberás de dejar las cartas de poderes, que son estas otras cartas que son más bien horizontales, al lado de la mesa, de manera que estén boca abajo. Jugarás una carrera de manera normal, como ya lo vimos, y al finalizar te llevarás diferentes beneficios dependiendo de tu posición en el final de la carrera. Si fuiste quien ganó la carrera, recibirías 2 fanáticos, es decir, tomarías 2 dinosaurios de madera, cualquiera de la reserva, y los dejarías a un lado de tu carta. Si fuiste el segundo lugar, únicamente tomarías un fanático. Y si te quedaste entre el tercer y sexto lugar, lo que recibirías en su lugar sería una carta de poderes, la cual pues te dará algún beneficio adicional en el momento que marque tu carta. Y esta carta la dejaríamos a un lado de nuestra carta de personaje. De manera que vamos a ir a lo mejor, si nos va muy mal, juntando cartas de poderes. No hay un límite, ¿ok? Entonces tú puedes tener 1000 poderes si quieres, pero pues no va a ser muy bueno que tengas tantos poderes. ¿Por qué no va a ser muy bueno que tengas tantos poderes? Porque bueno, al finalizar la cuarta carrera, ganará la copa el jugador que tenga más fans en su poder. Es decir, quien haya logrado juntar más de estos dinosaurios de madera. Si hay un empate, ganará el jugador que tenga más cartas de poderes, ¿ok? Y si sigue el empate, pues ya quedan empatados y los dos comparten la copa. El modo derby que veremos ahora es una adaptación del juego para jugar hasta 8 jugadores, que bien recordemos que la caja dice que es hasta 6 jugadores, pero con esta adaptación podemos jugar hasta 8. ¿Qué cambia? Pues bueno, en la preparación, que lo sepas, deberemos de usar las 2 pistas, es decir, tanto la interna como la externa. Y habrá equipos, es decir, quien sea el jugador inicial hará equipo con el quinto jugador, el segundo jugador hará equipo con el sexto, el tercero con el séptimo y finalmente el cuarto jugador con el octavo jugador. De manera que cada uno jugará en una pista distinta, ¿ok? Ahora, en la fase de preparación, ¿qué va a suceder? Es prácticamente lo mismo, es decir, todos bajamos una carta y revelamos, pero con ciertos cambios. En este caso se necesitan de 5 cartas rojas, es decir, 5 cartas agresivas para que los jugadores se enfurezcan. De esta manera, quienes hayan jugado cartas rojas, ya dijimos, no aplicarían sus efectos. Y además, si el equipo jugó la misma carta, es decir, no necesita ser el mismo nombre, sino simplemente el mismo color de carta, por ejemplo, que yo y mi equipo jugamos una carta azul, avanzaríamos un hexágono. ¿Ok? Y pasaríamos entonces a la fase de carrera, donde nuevamente pues avanzaríamos lo que dijeran nuestras huellas y aplicaríamos los efectos de las cartas. Las cartas de bloqueos y mega bloqueos, las cartas de reacción, las verdes, las podemos jugar para cualquier jugador, es decir, esté en nuestra pista o no. Y lo mismo va a pasar con todos los proyectiles, es decir, si yo tengo un meteorito, pues puedo jugar ese meteorito sobre alguien en la otra pista en la que no estoy yo, e igual lo va a afectar. ¿Con qué proyectil no se aplica esto? Únicamente con la pluma. Es decir, cuando yo lance la pluma, solo podré afectar a corredores que estén en mi propia pista. ¿Ok? Eso es lo que cambia en la fase de carrera. Y al finalizar la ronda, como siempre, yo entregaré pues este dodo del primer jugador al jugador de la izquierda. Y el primer jugador, es decir, quien vaya en primer lugar en cada una de las pistas, avanzará 2 hexágonos adicionales, en vez de 1 como lo hacíamos normalmente. El segundo jugador va a avanzar un hexágono y a robar una carta, y los siguientes jugadores robarán 2 cartas de su mano. Así seguiremos jugando hasta que pues un jugador acabe en una pista y su equipo acabe también en su otra pista. Es decir, cuando los 2 jugadores de un equipo acaban sus respectivas carreras, esos jugadores ganan la partida. Y en caso de empate, aquí no hay desempate, simplemente ya comparten la victoria. Hablemos ahora del modo solitario y el modo a 2 jugadores, que funcionan prácticamente igual. Y es que aunque el juego diga que es para 1 a 6 jugadores, realmente está pensado para que haya al menos 3 jugadores corriendo por la pista. Entonces, cuando seamos 1 o 2 jugadores, habrá que elegir a jugadores neutrales, a los cuales les llamaremos retadores. ¿Qué necesitamos para esos retadores? Pues bueno, necesitaríamos obviamente tanto a su miniatura como a la carta de ese retador, la cual pondremos del lado donde viene la habilidad. Sin embargo, los retadores no aplican ninguna habilidad de ninguna carta, no tienen ningún poder y tampoco aplican hexágonos especiales, ¿ok? Que los veremos enseguida.
Pero lo que sí nos tenemos que fijar en esta carta es justamente lo que viene aquí abajo. Por ejemplo, esta carta dice fácil, ya que hay retadores contra los que es más difícil enfrentarse que contra otros. Y abajo unos valores que, como podemos ver, representan los colores de las cartas de movimiento. Vienen azul, rojo y verde. Entonces, dependiendo de qué carta juegue este retador, se aplicará este cambio en su movimiento. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, en la fase de preparación de la carrera, todos ya sabemos, jugamos nuestra carta boca abajo y lo que vamos a hacer con el jugador neutral es jugar la carta superior de su mazo de cartas de movimiento. De manera que la voltearíamos a la vez que las nuestras y avanzaría lo que dice su carta. Ya dijimos, el efecto nunca lo va a aplicar, entonces no es relevante. Sin embargo, hay que modificar el valor que avanza este jugador neutral. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, si la carta es azul, como aquí nos dice su carta, tenemos que agregar un movimiento. Por lo tanto, en vez de avanzar 2, que es lo que dice la huellita, estaríamos avanzando 3 con ese jugador. Entonces 1, 2 y 3. Si por ejemplo la carta jugada hubiera sido una carta roja, lo primero es que esa carta roja sí se aplica para ver si los demás nos enfurecemos o no. Entonces hay que contarla también para ver si podremos aplicar nosotros los jugadores, digamos, vivos, el efecto de nuestras cartas o no. Pero ¿qué va a suceder con las cartas rojas? Que multiplican el valor. Es decir, por ejemplo, en este caso es multiplicar por 1 el valor que diga en la huellita la carta roja. Entonces 1 por 0, 0, no avanzaría ahí. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, la carta es una carta verde? Recordemos, nosotros como jugadores no podemos jugar cartas verdes en la preparación. Sin embargo, con los jugadores neutrales, con los retadores, lo que sucede es que lanzaremos la cantidad de dados que dice la carta del retador. En este caso, indica que hay que lanzar un dado, por lo tanto, tomaríamos un dado, el que sea, y el retador avanzaría esa cantidad de casillas, ¿no? Por ejemplo, 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. De manera que así es como va a ir avanzando el retador a lo largo de la carrera. Y ya dijimos, no va a aplicar nunca ninguna habilidad y tampoco va a aplicar hexágonos especiales en las pistas, que es lo último que nos falta por ver, así que vamos a ver esos hexágonos especiales. Nos encontramos en el circuito del volcán ígneo, donde los hexágonos especiales son estos que tienen una llama. Es importante notar que hay llamas para el circuito interior y llamas para el circuito exterior, que son más bien estas naranjas. Entonces, ¿cómo voy a poder yo entrar a estos hexágonos de llama? Cuando mi movimiento acabe exactamente en uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo que avanzar 5 espacios, podría ser 1, 2, 3, 4... y en el quinto, en vez de seguir el circuito normal, digamos, podría meterme a este hexágono donde está la flama. ¿Qué voy a hacer cuando entro al hexágono donde está la flama? Pues puedo hacer una de dos cosas. O tomar todo el descarte y quedarme con la carta que yo quiera, por ejemplo, que dijera yo quiero esta, pues ya, me la llevo. O bien, lo que puedo hacer en lugar de eso es hacerle daño a los jugadores que estén en los hexágonos más cercanos a mi ubicación. En este caso sería a este jugador y a este jugador. A este ya no, porque ya está muy lejos, ¿ok? Entonces, esos jugadores a los que les hago daño descartarían una carta. Yo no puedo entrar a los hexágonos con llama si estoy retrocediendo, ¿ok? Solo si estoy avanzando. Y eso sería todo. Vamos a la siguiente ubicación. Nos encontramos ahora en el circuito del iceberg Polaria, donde el hexágono especial tiene que ver con un atajo peligroso. ¿Cómo vamos a hacer uso de estos hexágonos? Bueno, cuando nosotros entremos a ellos por efecto de estarnos moviendo, tendremos que tomar uno de los dados y lanzarlo. Dependiendo del resultado, veremos si podemos usar el atajo o no. Si el resultado del dado es 1, 2 o 3, no podremos utilizar el atajo. Por lo tanto, recibiríamos un daño, es decir, descartaríamos una carta y continuaríamos nuestro avance normal por afuera. Sin embargo, si el resultado del dado hubiera sido 4, 5 o 6, sí que podemos usar el atajo. Por lo tanto, no recibimos ningún daño y solo avanzamos por las flechas del atajo, que son estas que no tienen relleno. Además, únicamente en la pista interior vamos a tener esta condición. Como la nieve es gruesa en esta parte de la pista, nuestro movimiento se verá reducido en 1, pero solamente será el movimiento de nuestras cartas, es decir, el número que tienen dentro de la huellita. Sin embargo, esto no aplica para efecto de las tiradas de dados o de otras habilidades. Por lo tanto, si alguna habilidad me dice que tire un dado y avance ese valor y sacara un 5, avanzaría los 5 espacios. No tendría por qué restar 1. Y eso sería todo. Vámonos a la siguiente ubicación.
Nos encontramos ahora en el cielo boreal, donde el hexágono especial tiene que ver con estas rampas y estas llegadas, digamos, que están justo del otro lado. ¿Cómo voy a utilizar estos hexágonos especiales? Pues bueno, cuando yo moviéndome llegue a uno de estos hexágonos, tendré que retirar de ahí mi miniatura, retirar la miniatura de cualquier otro jugador que estuviera, digamos, en los hexágonos de aterrizaje y vamos a utilizar al famoso huevo. Colocaríamos el huevo justo al centro y tirándolo de la misma forma, veríamos si logra pegar en alguno de los hexágonos de aterrizaje. ¿Cuántos intentos tengo? Tantos como movimientos yo tuviera. Es decir, si yo estaba aquí y tenía 3 movimientos, sería 1, 2 sería este primer intento donde no lo logré y 3 sería este, que tampoco lo logré. ¿Qué va a suceder si no lo logro? Pues bueno, tengo 2 opciones. La primera de ellas sería recibir 2 daños, es decir, descartarme de 2 cartas y avanzar al hexágono de la huella más pequeña, que es este primero. Obviamente, si otro jugador lo devolvería. La otra opción que tengo es que si no lo conseguí, pues simplemente me quedo en la rampa para volver a intentarlo en el siguiente turno. Si el huevo al momento de tirarlo hubiera tocado al menos un hexágono, avanzaría inmediatamente a ese hexágono donde quedó el huevo. Y eso sería todo. Esta es la última ubicación, el cielo boreal, que estoy seguro que les recuerda muchísimo a la senda arcoiris del Mario Kart. Pero bueno, vámonos a ver los comentarios finales de este Dodos Riding Dinos. Bien, pues hasta aquí el tutorial de cómo jugar a este Dodos Riding Dinos, un juego, como pudiste ver, muy parecido a Mario Kart, nada más que no es allá que tenemos que lanzar proyectiles a los demás y pues no deja de ser una carrera de dinosaurios, lo cual creo que es un tema increíble, que me encanta, que tiene una historia también ahí medio oculta el juego que la dice en el manual porque hay algo llamado el Dodorado, entonces estamos en búsqueda del Dodorado también, ¿eh? Y pues bueno, este juego a mí me parece de verdad, o sea, no soy muy fan de los juegos de carreras realmente. Este es únicamente el que tengo, digamos, de este tema de las carreras. Y me gusta mucho el hecho de cómo manejan este sentido de qué carta juego, pero no siempre quiero jugar agresivo porque entonces mi habilidad a lo mejor no se aplica. Entonces como que van controlando un poco la carrera en ese sentido. Si bien si hay cartas luego muy groseras que te permiten tirar casi de que 5 dados en un solo turno, pues bueno, no es tan común. Pero sí que podría haber, a lo mejor hay alguna desventaja para los otros jugadores, ¿no? La producción del juego me parece perfecta, exquisita, o sea, las miniaturas me parecen hermosas. Ahí tengo en Instagram, el tío Coffee, unas fotografías para que las vean si quieren más de cerca. ¿Y qué más decir? Pues bueno, la rejugabilidad del juego creo que es bastante buena, es decir, tenemos 4 pistas, las podemos jugar en su pista externa, la pista interna. Como ya vimos, en algunas de ellas cambian un poco inclusive la forma en que nos vamos a estar moviendo. Hay para poder seleccionar si quiero jugar con los poderes de los dinosaurios, si quiero agregar además los poderes del modo copa, si quiero el modo copa, si quiero el modo derby. Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer con este juego, de manera que, como les comentaba en un inicio, podríamos incluso hasta pensar que es como una personalización, o sea, podemos personalizar nuestra experiencia de juego y eso me parece también algo muy positivo. No le encuentro realmente algo mal a este juego, o sea, de verdad me encanta cómo es, me encanta cómo está pensado y cómo está planeado, pero lo más importante aquí es ¿qué te pareció a ti este Dodos Riding Dinos? ¿Ya lo has jugado? ¿Lo comprarías? Ya se viene muy pronto la expansión, ya está llegando a tiendas aquí en México, entonces a ver si se nos hace probarla también por ahí. Pero bueno, sin más, este fue el video, aquí lo dejamos, dale like si te gustó, suscríbete, comenta qué te parece a ti y también si lo quieres jugar, ya sabes, lo puedes escribir y pues vemos la forma en que podríamos hacerlo, ¿ok? Yo soy el tío Coffee, gracias por ver este video, chao.